Quisiera leer 3 porciones de la Escritura, si me ayudan con su silencio. Isaías 40:31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Santiago 4 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Y un pasaje más en Isaías 21 que dice: miren, están preparando un gran banquete, están extendiendo alfombras para que la gente se siente, todos coman y beban, pero rápido tomen los escudos y prepárense para la batalla porque los están atacando. Y eso es lo que el Espíritu de Dios nos dice esta mañana. Te llamo a que remontes los picos de las montañas más altas. Te llamo a volar como el águila por encima de tus circunstancias y de tus adversidades. No permitas que los asuntos generales te enreden, te impidan ascender. ¿Se pueden sentar, por favor? Por favor. Muchas gracias. No permitan que los asuntos terrenales te enreden o te impidan ascender. Solo así podrás discernir lo que realmente está ocurriendo en el Espíritu. Este tiempo es de avanzar y perseverar. Esa es la palabra clave, perseverar. Elévate, abre tus alas, vuela más alto y más ancho. Deseo que pronto llegues a donde te pueda revelar lo que está sucediendo en tu ámbito y en las naciones. No dejes que las cargas diarias te distraigan del lugar al que te estoy llevando. No permitas que el enemigo te hable al oído, porque te dirá lo que enfrentas no tiene solución, o que no tienes poder ni autoridad para ganar las batallas. Cuanto subas más alto, el ruido y el caos terrenal desaparecerán y tendrás claridad de visión, recibirás revelación, y en el tiempo que inviertas en mi presencia, dice el Señor, fortalecerá tus defensas, te dará la capacidad para resistir cualquier presión, y tu victoria está garantizada gracias a que Cristo nos amó. Y en ese nombre nosotros podemos decir amén. Claro que sí. Ay, era para otro lado. Esta mañana vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con perseverar. El domingo pasado hablamos de la importancia de sembrar la buena semilla. Y la pregunta que hoy vamos a tratar de responder es: ¿qué estamos sembrando? Y para responder debemos nosotros recordar lo que la Escritura dice acerca del fruto. Y este es el pasaje que todos conocemos y está en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Perdón. Quiero ahora leer de la Nueva Traducción Viviente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, la humildad y el control propio. No existen leyes contra estas cosas. Desde la creación, Dios determinó que cada árbol produzca fruto según su género. Por eso resulta obvio decirlo, pero el tronco del árbol extrae los nutrientes de nuestro corazón. Los nutrientes vienen a ser esta semilla de fe, que es la puerta angosta y que es Cristo mismo. Y la semilla crece y madura hasta que produce fruto. Te voy a mostrar aquí un cuadro gráfico que a lo mejor nos ayuda. Este es el fruto del Espíritu y la cita es Gálatas 5:22. El orden de la siembra es dominio propio,
humildad, fidelidad, bondad, gentileza, paciencia, paz, alegría, hasta llegar al amor. Si tuviéramos que jerarquizar a donde Dios nos quiere llevar es al amor. Cada semilla que plantamos, esta lista que vimos el domingo pasado de 2 de Pedro 5, es un bloque de construcción que está diseñado para producir fruto. Entonces, plantamos cada semilla en el orden que aparece en la Escritura. Sin embargo, el fruto no crece en el mismo orden en que las semillas se sembraron. Es bien importante que nosotros lo entendamos. Por esto, la semilla de fe produce fidelidad. La semilla de la fe produce bondad. La semilla de la bondad produce humildad, bondad y gentileza. El dominio propio produce el fruto del dominio propio. La perseverancia, que es el tema de hoy, produce paciencia. Después viene la piedad, que produce paz, la bondad fraternal, que da gozo o alegría, y luego el amor, que da pues más amor. Y todo esto, de acuerdo con lo que Pedro nos dice, está bañado de conocimiento, del conocimiento de Dios. Entonces, debemos aprender y también debemos comprender los principios de la siembra y de la cosecha. Ese crecimiento nos va a ayudar a poder perseverar y no sentirnos abrumados por los resultados. Por el otro lado, debemos grabar en la mente que el orden en que se siembra la semilla no es el mismo orden en que se cosecha el fruto. Y algo más que debemos identificar de estas gráficas que estamos aquí compartiendo es que la semilla del conocimiento no está incluida porque se necesita conocimiento de Dios para cada fruto y para que éste se logre desarrollar y crecer. El conocimiento es lo que facilita el crecimiento de la sabiduría, y la sabiduría necesita el desarrollo de cada área de nuestra vida. ¿Parece complicado? No es complicado, lo que es más, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es aplicar el conocimiento de Dios a todo lo que hacemos. Como en este caso, en la siembra va con el conocimiento. Todo lo que hacemos requiere del conocimiento de Dios. Debemos también recordar que Adán conoció a Eva y producto de esta conocencia de ambos, engendraron un hijo. Nosotros no solo debemos creer en Dios, sino que necesitamos conocer a Dios para que entonces pueda haber un fruto que se engendra de conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, nunca va a haber conocimiento. No se produce el conocimiento si tú no conoces a Dios. Ahora voy a poner una gráfica donde voy a poner junto, lado a lado, lo que significa el hijo, vente por acá, lo que significa uno y otro, la semilla y el fruto. Se está apagando cada vez que termino. Entonces, aquí tenemos el pasaje del 2 de Pedro. Aquí está el pasaje de Gálatas 5:22. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, vimos la semana pasada que aquí es donde yo añado a la fe, le añado bondad. A la bondad le añado conocimiento. El conocimiento, dominio propio, y así voy llegando hasta el amor. El fruto, esa es otra historia. ¿De dónde viene el alimento? De las raíces. Entonces, el tronco del árbol extrae los nutrientes del corazón para que esto pueda crecer. Y la fe da fidelidad. La bondad da gentileza, bondad y humildad. El conocimiento lo necesitamos en todos lados. El dominio propio, si no hay dominio, no podemos caminar en ningún sentido. La perseverancia da la paciencia. La piedad da la paz.
La bondad fraternal da la alegría o el gozo, y el amor da más amor. Entonces, cuando tú conoces una persona agria, es porque no hay amor fraternal. Fraterno es de hermanos. No hay ese amor entre unos y otros. Entonces, todo empieza cuando Dios planta la semilla de fe. Esta no la producimos nosotros. Aquí es donde Dios interviene y pone en nuestro corazón la primera semilla, que es la fe. Pero la fidelidad, que es el fruto, no es del primer fruto del Espíritu. El primer fruto es el dominio propio. Si no hay dominio propio, el fruto no puede crecer, no puede haber nada. Nada en la vida cristiana sucede, pasa u ocurre si no hay dominio propio. Donde la persona se suelta a hacer lo que se le pega la gana, es la ausencia de dominio propio. Y ahí hay desorden. Ahí las cosas no suceden como Dios quiere. Y como tú ya te diste cuenta en tu caminar cristiano, el amor es lo que aparece en la parte más alta de la gráfica. Y este es el destino que tiene la semilla y que tiene el fruto. Dar amor. ¿Para qué querremos nosotros el amor? Para poder amar a los otros. Dice la Biblia que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entonces, todo lo que hacemos en la vida cristiana tiene como meta ulterior el poder amar al vecino. Bueno, y si estás casado, el poder amar a tu esposa y a tus hijos. Esa es la razón de ser ulterior del hombre. Y aquí hay otro dato importante. Lo que ocurre cuando se siembra la semilla de la perseverancia, hagan de cuenta, como dicen los chavos, ya la hicimos. Cuando tú llegas a la perseverancia, nace el fruto de la paciencia, y este es un momento clave, este es el momento de transición. Si yo tuviera que hablar de dos puntos fundamentales, primero es que cae la primera semilla de fe. Nosotros hacemos nuestro trabajo, el Espíritu Santo hace su trabajo en nosotros y vamos creciendo y añadiendo virtudes hasta que llegamos a este punto. Entonces, lo que sucede es esta barra que he puesto aquí, que es una barra de transición, porque cuando tú llegas a la perseverancia, ¿sabes qué va a suceder? Dios te va a dar todas las cosas en absoluta abundancia. Eso que anhelas y que no tienes, nada más que llegues a la perseverancia, que se vea el fruto de la paciencia, y entonces Dios te empieza a dar a manos llenas. ¿Por qué el fruto no crece en el orden en que se siembra? Pues porque Dios decidió que así fuera. No tenemos una explicación real de por qué sucede de esta manera. Lo que tenemos que entender es que el primer fruto que se tiene que desarrollar es el dominio propio, el autocontrol. Si hay cizaña en nuestro corazón, la palabra de Dios que se sembró en nosotros no va a dar fruto. Y entonces ahí es donde aplicamos el dominio propio para extraer esa hierba mala. Tú y yo tenemos que tener dominio propio para poder crucificar al hombre viejo. Soy muy feo cuando lo digo en femenino, pero así es también. Las mujeres tienen, ¿qué tienen? Su mujer vieja. Y otras nomás tienen la pura vieja. Y allí es donde nosotros ejercemos dominio para que no se venga de la cruz al hombre viejo, a la mujer vieja que ya clavamos. En el momento que nosotros creímos en Cristo, dice la Escritura, nuestros pecados quedaron clavados a la cruz. Por lo tanto, el pecado ya no tiene control sobre nosotros.
Y la pregunta es, si no tiene control sobre nosotros, entonces ¿por qué sigo pecando? Porque tú le das de comer al hombre viejo en vez de darle de comer al hombre nuevo. Y cada vez que le das tu chance al viejo o a la vieja, pues va agarrando más fuerza. Y llega un momento en donde el hombre y la mujer vieja predominan sobre el hombre nuevo, que es lo que Dios quiere hacer. Yo te preguntaría, ¿de qué nos sirve conocer al Señor de oídas, leer griego y hebreo, aprender la Biblia de memoria, si nosotros seguimos viviendo como el pueblo de Israel vivió esos 40 años en el desierto? ¿De qué nos sirve plantar muchas semillas y tener un amplio conocimiento de Dios si no traduce en vidas transformadas? ¿Qué es lo que está faltando entonces en muchos de nuestros propios fracasos? Pues la respuesta es que no hay dominio propio. Cuando tú quieres seguir siendo el rey, compadre, no hay dominio propio. Cuando te hacen caras y tú contestas con otra más fea, no hay dominio propio. Pero si nosotros hemos comido la palabra de Dios y no advertimos cambios en nuestra manera de ser y en nuestra manera de vivir, lo que significa es que esos cananeos, esos pueblos contra los que peleó Josué, esa cizaña, hablando de la figura del sembrar, nos mantiene derrotados. Tristemente hay cristianos cuyas semillas no han podido dar fruto porque lo único que hay en su jardín, en su campo de cultivo, son puras cizañas. ¿Cómo no llegaste a tiempo para escuchar la enseñanza de esta mañana? ¿Cuántas heridas traemos en el corazón que nos hacen ser lo que no queremos que seamos? Y justamente sale eso que está dentro de nosotros, producto de esas heridas, de muchas cosas que estuvo hablando el pastor, porque no fuimos suficientemente cuidadosos, o porque nos hicieron daño, o porque nos lastimaron, o porque muchas cosas pasaron en nuestro corazón. Por eso, si tú y yo hemos comido esta palabra, y repito, no ha habido cambios en nuestra manera de vivir, entonces la cizaña nos mantiene derrotados. Y aquí entonces el orden es bien importante. Primero la semilla, después el fruto. Y la producción de fruto es lo segundo, es cuando las promesas de Dios se concretan en el plano físico. Pregunto, ¿podemos producir fidelidad o cualquier otro fruto si no tenemos dominio propio? La respuesta es no. Yo no sé si a ustedes les gusta hacer cola cuando van al banco. ¿Habrá alguno aquí? Porque tengo un psicólogo, un psiquiatra que les puedo recomendar. ¿A algunos de ustedes les gusta que cuando están por entrar al periférico y está todo lleno de nudos y demás, y tú estás formado, te molesta que alguien se llegue y se meta mero adelante? Esa es la cizaña. Entonces sí, traemos la Biblia aquí bajo el brazo y está húmeda, digo, ahorita con el calor. No sirve de nada cuando no se produce lo que tiene que producirse. La producción de fruto es lo segundo, cuando las promesas de Dios se empiezan entonces a concretar. Ahora, sin dominio propio, un creyente destruye su matrimonio y su hogar porque alguno de los dos o los dos tuvieron relaciones extramaritales. Sin dominio propio, un cristiano va a perder su empleo o su negocio porque no trabaja con excelencia todos los días. Si no hay dominio propio, una adicción o un hábito pernicioso, una conducta inapropiada, va a destruir la salud de esa persona y va a causar la muerte. Por eso, este tema de la transición
cuando llegamos a ese punto de la piedad, es donde las cosas empiezan a cambiar. Por eso la siembra de la perseverancia es clave para llegar a la meta ulterior, que es el descanso. No es Canaán, es el descanso. Y cuando persistimos en perseverar, que pareciera cacofónico y reiterativo, persistir en perseverar, además de crecer, esto es una cosa que va a ayudar para la paciencia. Y en la paciencia vamos a ver cómo las promesas de Dios empiezan a manifestar de una manera muy clara. Para tranquilidad de todos ustedes, esto que estoy diciendo no es importante que retengan los detalles. Lo único que hay que recordar es que las semillas y el fruto crecen y se multiplican después de perseverar en nuestra relación con Jesús y en el propósito que Dios trazó para nosotros. Esto es lo importante. Para eso es el fruto del Espíritu. Para esas son las virtudes de la segunda carta de Pedro. Para que nosotros perseveremos en ese crecimiento y entonces vamos a ver cristalizadas las promesas de Dios. Y en ese momento las semillas se van a manifestar en formas de promesas activas de Dios y vas a empezar a experimentar esos milagros y portentos y sueños que tienes aquí en la tierra. Pero primero, decía mi papá, lo primero es lo primero. Nunca supe qué era lo que quería decir, pero yo lo repito. Primero es perseverar. Perseverar es como los carteros. Hoy entrego las cartas que hace calor y mañana que hace frío, también. Y si llueve, también. Y si es domingo, cae, o es día feriado, o es puente, también. En este país y en muchos otros, no te puedes enfermar el fin de semana. ¿Sabían ustedes? No se te ocurra caer en un hospital en sábado. ¿Qué pasa en los hospitales los sábados? No hay nadie. Esos médicos no perseveran y nos dejan a merced de los que están ahí. Chavitos que hacía 6 meses estaban en el kinder. Ahora es el doctor y la doctora Pérez. Que me traigan el documento que los acredita, por favor. Entonces, importantísimo, la piedad. Primero empezamos con la fe, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia. La piedad, puesto en una sola frase, significa tener la actitud y la conducta de Dios. Eso es piedad. Que yo me conduzco como Dios. Y esa es la primera cosecha de las promesas de Dios. Y cuando eso sucede, vamos a tener mucho más de lo que necesitamos. Si tú tienes un hijo de 8 años que quiere manejar tu automóvil último modelo, ¿le prestarías las llaves? Y el hijito, sí, ¿cómo no? ¿Vete a dar una vuelta a la manzana? Por supuesto que no. Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Dios quiere que las promesas que Él nos ha dado se cumplan. Pero ¿cómo se van a cumplir si nosotros ni siquiera somos capaces de perdonar al esposo? O sea, esto es como ni siquiera haber aprobado matemáticas 1. ¿Tú crees que Dios te va a dar cuando tú no estás dando? Te pido que no le cambies de canal. Estamos hablando de una producción abundante que está en nuestras manos, el que Dios nos las dé o no. Si hay piedad, y eso es tener la conducta de Dios, entonces Dios nos va a dar a manos llenas. Y ahora vamos a poder decir, ¿y ahora qué hago con tanta riqueza?
¿Te imaginas que te llama el señor Santander un día en la mañana y te dice, oiga, ya venga por su dinero porque ya no cabe en la bóveda? Amén. De esa clase de abundancia es de la que estamos hablando. Pero si no llegamos a la quincena porque no sabemos administrar, ¿ustedes creen que Dios nos va a dar más dinero? Pero por supuesto que no. Somos como esa criatura de 8 años que quiere manejar el auto del papá, Mercedes último modelo. ¿Cuándo se lo va a prestar a su papá? Jamás. Pero cuando llegas a la piedad es otra cosa. Entonces, que no se nos complique esto que es muy sencillo. Debemos decidir en qué se va a invertir la riqueza, en qué se va a utilizar las bendiciones de Dios. Porque si tú solamente estás pensando en tu negocio o en comprar una casa más grande o en comprar una casa, entonces Dios empieza a cuestionar si tienes la motivación correcta o no. Pero personas así se les olvida que lo primero y lo mejor siempre le pertenece a Dios. Y todo lo que le pertenece a Dios no le debemos tocar. Esto es un recurso que fue consagrado desde antes de obtenerlo, desde antes de recibirlo. ¿Estamos a qué de mayo? 18. Entonces, ¿qué decir que nos van a pagar el día 31? ¿Tenemos 30 días o 31? ¿Cuántos? ¿31 o 30? 30. Va a haber 30 días este año. Va a llegar el día 31 y vamos a recibir nuestra quincena, ¿cierto? Estoy seguro que aquí entre nosotros hay más de 2 que para cuando llega el día 31 ya se gastaron lo que no han recibido. Que no salga la venta nocturna de lo que sea, porque ahí van. Esta de noviembre, ¿cómo se llama? La del compadre, del Buen Fin. Yo veo algunas fotografías de gente que llega a Sam's o esos lugares, ¿no? Y salen con 6 televisoras. Mira, aunque vivas en el castillo de Chapultepec, no hay suficientes recámaras para tantas pantallas que se llevan. Unas pantallas ingratas así. Te harían daño verlas, pues. Una vez que plantaste piedad y creció la paz, ahora el árbol tiene la habilidad de continuar produciendo frutos según su género, y así se inicia un ciclo virtuoso de prosperidad para beneficio del reino de Dios y de nosotros mismos en ese orden. Y ahí donde apareció la piedad, aparece la paz y aparece el descanso. Perdón. Dios nos pide perseverar. Esto es una petición que Dios nos hace. Yo sé que todos pasamos por momentos cuando pensamos en renunciar al trabajo, ese lugar que Dios nos encargó. ¿Por qué? Porque el hombre se desanima cuando cree que invierte más de lo que recibe. Pero si tú continúas perseverando, pronto vas a ver que lo sobrenatural que has recibido es mucho más que la aportación que tú has dado al trabajo. Y cuando Dios recompensa, nunca nos desilusiona. Y ese que es un lugar espiritual es donde se da la multiplicación de las cosas materiales. Eso por lo que has estado orando, eso lo que estás esperando, se va a dar cuando tú entiendas que primero tienes que obedecer al Señor y perseverar, no soltar el trabajo hasta ver
llegado a ese punto de la salud, ese lugar de la piedad, donde ya tu mente y tu corazón empieza a ser igualito que el de Dios. Díganme, ¿no dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo? Si tenemos la mente de Cristo, entonces podemos pensar como Dios. Por eso la piedad es alcanzable, porque tenemos la mente de Cristo. Para perseverar, nosotros debemos soportar y no renunciar. Te leo Romanos 5:3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Fíjense nada más. Yo no sé cuántos de aquí podríamos decir como Pablo: me alegro por las pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no va a acabar en disolución, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos has dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es otra manera. Otro autor, este es Pablo. Lo vimos en Gálatas con Pablo, lo vimos en la segunda carta de Pedro, y ahora lo vemos con Pablo a los romanos diciendo la misma cosa. Debemos tener presente que la esperanza de la que habla Pablo es hermana de la fe. Es la hermana menor de la fe. Y si tú de manera puntual ejercitas la esperanza, se va a convertir en fe. La esperanza no es lo que tú escuchas que el mundo cree que es esperanza. Eso que dicen que la esperanza es lo último que se acaba es una mentira. Eso es una idea del mundo. Y que el verde de la bandera es la esperanza, eso también se lo inventó no sé quién del meritito ombligo. No hay una razón para ese tipo de pensamiento. La esperanza cristiana, la esperanza bíblica, es la respuesta de Dios afirmativa. La única cosa que ha sucedido es que no ha llegado. Esa es la única diferencia. Eso es lo que hace la esperanza. Entonces yo puedo decidir que, aunque veo la radiografía y veo que algo está ahí chueco, yo digo: Dios me está sanando. Que por cierto, estoy batallando con un problemita a nivel de la cobertura del corazón. Hay una capita que cubre el corazón, que yo no sabía, que se ha llenado de líquido producto de una infección. Y claro, me ponen a lavar los baños, a trapear, a planchar. No me dejan ver las telenovelas. Y entonces ahorita el doctor me tiene haciendo estudios para poder saber qué virus es, para poder dar el medicamento adecuado y esa cosa se acabe y se quite el dolor. Yo sí puedo decir esta mañana que me duele el corazón. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Ya no sé, pero finalmente la esperanza, exactamente, la esperanza, pero y el corazón no sé de dónde salió. Cuando la perseverancia expande nuestra fe, es cuando nosotros vamos a tener la capacidad de seguir adelante y conquistar más territorio. Y este es el problema que tienen muchos, que cualquier eventualidad los desanima y dejan de perseverar. Yo he visto renuncias de gente que dice: por convenir a mis intereses dejo de trabajar a partir del día perengano de Abraham. O que deja su trabajo porque aquí hay feo ambiente, un ambiente laboral no positivo. ¿Y quién le va a dar de comer a tu familia? Yo no puedo seguir aquí. Aquí no hay crecimiento. Me da risa porque yo aprendí que tú haces el escritorio de tu oficina del tamaño que tú quieras. ¿Cómo se consigue? Trabajando. Me voy de esta iglesia, pastor, porque aquí no me aprecian mis dones y mis talentos. ¿Por qué se van? Porque no trabajan. Es que ese no es mi ministerio. Te digo, ¿cuándo renunciamos? Cuando el camino nos parece más duro y difícil
que la recompensa que nosotros esperamos recibir. Déjame explicarte este pensamiento con una ilustración muy profunda. Imagínate que se te cae una moneda de 50 centavos en la alcantarilla a mitad de periférico en hora pico. ¿Harías un gran esfuerzo por recoger la moneda? Definitivamente no. Pero si en vez de ser una moneda de 50 centavos fuera un lingote de oro que vale más de $1,000,000, ¿lo recogerías? En ese momento pones a tu suegra a detener el tránsito, te metes a la coladera, da un clavado, empiezas a nadar entre quién sabe qué cosas hasta que encuentras el mugroso lingote de oro y dices, ya lo tengo en las manos. Eso, ¿sabes cómo se le llama? Perseverar. Sí, te vas a tener que bañar después, pero alcanzaste esa meta. Y lo que pasa por lo general es que cuando la recompensa es mayor que el esfuerzo requerido, entonces voy a perseverar para obtenerlo. Pero si la recompensa dentro de mi juicio es menor que el esfuerzo requerido, voy a renunciar. Pero si yo persevero, más allá de la recompensa que espero recibir, voy a desarrollar la paciencia que es parte del carácter que Dios quiere que yo tenga. Porque eso me va a forjar y la paciencia produce esperanza, que la esperanza alimenta la fe. Guarda este pensamiento en tu corazón. El Señor se asegura que la recompensa sea mayor que tu inversión de esfuerzo, trabajo y sufrimiento. Siempre, el 100% de las veces. Y nuestra única responsabilidad es perseverar y no renunciar. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que va a padecer, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Fíjate nada más, sé fiel, persevera hasta la muerte. ¿Y qué dice el Señor? Y yo te voy a dar la corona de la vida. La fe, la esperanza, la paciencia nunca nos van a decepcionar, no nos van a desilusionar. Pero nosotros casi siempre tiramos la toalla antes de que termine el primer round de la pelea. Y ahí es cuando las cosas se nos complican. Nosotros dejamos un trabajo o cambiamos de trabajo antes de tiempo. Y Dios te puso justamente ahí y tú te saliste el 15 de mayo y el 18 venía la promoción. Y tú pusiste una carta fulminante, terminante, y a partir de hoy me voy de aquí, de ese mugroso lugar. En 2 días tenías la promoción. El dueño te iba a adoptar como hijo. Es que el ambiente laboral no me favorece. Yo nunca estuve en un trabajo laboral que me beneficiara. Lo que sí hacía o intentaba hacer era perseverar en donde Dios me había puesto. Por eso la obediencia a Dios es necesaria, a pesar de que la recompensa pudiera parecernos inadecuada o de poca estima, o la recompensa la vemos muy distante. El Señor pide nuestra obediencia porque quiere producir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Si quieres alcanzar la corona de la victoria, ¿qué hay que hacer? No renuncies. Pastor, lo que pasa es que ya le he pasado tanto a mi marido. La última fue la última. Nunca más. Mujer, persevera. Y los hombres nos pasa lo mismo. No vayan ustedes a creer. Estos trabajos, tengo las manos encallecidas.
Por eso el corazón me duele, ¿verdad? Ya me dijo el doctor, dejé de trabajar en la casa. Pero no puedo, tengo el compromiso. La siembra es un proceso continuo. No plantamos una semilla y después esperamos a que dé fruto y hasta entonces volvemos a sembrar. No, lo que hacemos es que en todo momento estemos sembrando semillas en nuestro corazón, y esto ocurre cada vez que meditamos o reflexionamos en la palabra de Dios. Cada vez que estamos en su presencia es como si se estuviese alimentando nuestro corazón. Quiero aterrizar algunos pensamientos antes de concluir. Cada semilla sembrada es como un bloque de construcción. Y a ti y a mí nos corresponde perseverar, resistir, avanzar, a pesar de que yo vea el fruto que va a ser menos del esfuerzo que estoy poniendo. Paquito, piensa que la perseverancia es ese puente que hay entre la promesa y el cumplimiento. Perseverar no es glamoroso y sí demanda empeño sostenido. ¿Cómo dice? Más vale paso que trote que canse. ¿Cómo es? Eso. Tú dale, aunque sea despacito, pero dale. Y no dejes de caminar hasta que veas la meta en las manos. Cuando la semilla de la perseverancia madura, nosotros vamos a empezar a ver la paciencia y luego la paz, el descanso y esa prosperidad que todos ambicionamos y que Dios nos quiere dar. Por eso, si hay algo que yo quiero que reguardes en tu corazón, es persevera. Síguele. Mira, como no seas como Felipe, que el Espíritu Santo vino y lo tomó a los pelos y lo llevó con el eunuco. Ahí donde estás, ahí quédate. Pero quédate para trabajar. Quiero en 2 minutos platicarte de Daniel, porque vaya ejemplo que nos dejó y lo estamos registrando en la Biblia. Él perseveró a pesar de ser un exiliado viviendo en tierra extraña. Daniel se mantuvo inquebrantable a Dios a pesar de vivir en territorio enemigo y hostil. Desde su juventud y hasta su vejez, Daniel se mantuvo firme en sus estudios, en la oración y en la obediencia a Dios, y el Señor lo premió con más sabiduría y más conocimiento de Dios. Tenía una determinación firme, y eso fue lo que le permitió mantener la esperanza viva que Dios iba a cumplir sus promesas. Y había una promesa que Daniel esperaba con todo el corazón. Siendo un exiliado, ¿qué creen que quería? Regresar a la tierra prometida, para Jerusalén. Y él, estando ahí, a eso se dedicaba, a seguir adelante. Dice la Escritura que siendo muy joven, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y se mantuvo firme en su determinación. Daniel después fue llevado cautivo. Cuando lo llevaron cautivo, él tenía alrededor de unos 17 años, se estima. Y desde ese momento se mantuvo fiel a Dios y rechazó el sistema cultural de Babilonia, la religión de Babilonia, y como recompensa Dios le dio 70 años de vida en Babilonia. Daniel se mantuvo fiel en medio de las amenazas políticas. Salió un edicto donde prohibía a los habitantes de Babilonia inclinarse ante sus dioses. Solamente se podían inclinar delante del rey, y aquel que desobedecía lo echaban a los leones. No obstante, Daniel abría las puertas, las ventanas de su casa, y dice la Biblia, 3 veces al día oraba para que todos lo vieran, que él se inclinaba delante de Jehová de los ejércitos. Lo echaron a los leones, lo echaron al fuego, y Daniel perseveró en la palabra, estudió las Escrituras y entendió el cumplimiento de la promesa de libertad.
Daniel respondió con esa, Dios le respondió a Daniel con una profecía, la profecía de las 70 semanas. Y aunque Daniel no vio físicamente el regreso del pueblo a Jerusalén, vivió para ver a Ciro firmando el decreto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén. ¿A qué edad creen ustedes que metieron a Daniel en la fosa de los leones? ¿A qué edad? La Biblia no le dice con toda claridad. Mande. 18 a los 70 años. De los 17 a los 18, digo, de los 17 a los 70, este cuate perseverando. Oigan, los leones y el fuego, en la persecución política. ¿Cómo ha de haber sido la mesa del rey? ¿Las tortillas estarían duras? Que no. Y este muchacho, luego señor, luego viejo, perseveró en su vida y Dios le permitió una visión que nos ayude a explicar el segundo regreso de Cristo por nosotros. ¿Sabes qué te voy a pedir esta mañana? ¿Qué crees? Que perseveres. No importa el tamaño de problema, no importa la situación que estás viviendo. Dios te puso en un lugar y Dios no se equivoca. Ahí donde estás, persevera. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiero que se pongan en pie todos aquellos que están dispuestos a perseverar. Gedeón tenía un ejército de 30,000 y Dios le dijo: son muchos, y le redujo a 100 soldados, el 2% de su ejército. Si de aquí hubiera algunos que tienen temor o algunos que se van a rajar, pues un vez sáquense. Pero los que quedan, realmente que se queden por convicción. Y la convicción es: voy a perseverar. Voy a seguir ahí donde estoy. Padre, tú ves los corazones de cada uno de nosotros, porque a ti no te podemos engañar. Y tú sabes en esta hora a quienes esta palabra nos está tocando. Nos ha hecho entender muchas cosas de nuestra vida. Y nos ha hecho ver el por qué nosotros no hemos podido alcanzar esos sueños que tenemos. Y por qué esas cosas que añoramos parecen cada día más distantes. Y hemos llegado a pensar que no nos escuchas, o que escuchamos mal tus promesas, o que entendimos mal la escritura, o entendimos mal al pastor, pero no vemos con claridad, Señor, tus promesas cristalizadas. Pero gracias porque hoy nos abres los ojos y nos das el camino. Si tan solo somos capaces de una cosa en la vida, Dios dice: persevera. No te canses de perseverar, que lo que nos espera es mayor que lo que nosotros somos capaces siquiera de imaginar.